Largos días y placenteras noches pistoleros, yo soy Iván Her Reviews y el día de hoy les traigo el resumen de una novela corta que formó parte de una colección de novelas publicada por Stephen King el 27 de agosto de 1982. Esta colección se publicó bajo el título de Different Seasons. Esto debido a que cada novela se ubica en cada una de las estaciones del año. Aquí en Latinoamérica dividieron esta recopilación de novelas en dos partes, bajo el título de Las Cuatro Estaciones, parte 1 y parte 2. Ya en el canal hablé anteriormente de la novela El Cuerpo o El Otoño de la Inocencia, que viene siendo parte de Las Cuatro Estaciones, parte 2. Y para ya completar este libro, aunque ya en realidad empecé en desorden, puesto que debí empezar con Cuatro Estaciones parte 1 y comenzar con Rita Hayworth y Alumno Aventajado. Vamos a finalizar este segundo libro y después nos enfocamos en las otras dos novelas, las cuales son mis favoritas de la recopilación. Y en esta ocasión vamos a hablar de El Método de Respiración o Cuento de Invierno. Espero disfruten el relato, es una historia un poco corta pero bastante interesante. Pero antes de iniciar quiero agradecer a los miembros del canal, los cuales mes con mes me están apoyando. En esta ocasión, o al menos en el momento que grabo el video, que es 31 de marzo, los miembros del canal son Infits, Augusto Paz, Ángel Cristóbal, Joaquín Riquel, Dante 2.0, Charlotte Katakuri, José Carreón, Lenin Gamero Vera, Lord Falcon, Carlos Rigoli, Abel Ormeño, Olga Lilia Díaz y Daniel Maguellal. Muchas gracias por su apoyo. Sin más que decir, comencemos. La historia está dividida en 3 capítulos. El primero se llama El Club. La historia nos ubica un jueves por la noche, el jueves antes de Navidad, y el narrador, David Atlee, se sube a un taxi de camino a su club. Así lo llaman sus integrantes, no tiene otro nombre. David tiene 73 años y ha estado visitando la casa de piedra rojiza en el 249 de East Street. Allí lo recibe Stevens, el encargado del aparentemente eterno edificio. El interior está revestido de caoba y suelos de parquet de roble. Una enorme chimenea en la biblioteca o sala de lectura contiene un fuego de troncos de abedul. David lo considera un club de caballeros, pero no está seguro de que sea exactamente eso. Esa noche David siente una sensación de emoción mayor de lo habitual, porque esa noche es la noche en que Emily McCarron contará la historia. David retrocede 10 años en el tiempo para contar cómo llegó por primera vez a ser invitado al club. No sabe cuántos años podría tener el club. Supone que Stevens podría saberlo, pero Stevens nunca se lo dirá. David está convencido de que Stevens ha existido desde el principio, pero no tiene ni idea de cuánto tiempo pudo haber pasado. Está seguro de que Stevens es mucho mayor de lo que aparenta. David fue invitado por primera vez al club por George Waterhouse, el director del bufete de abogados en el que trabaja. David tenía 60 y tantos años entonces, su relación principal es con su esposa y no tiene relaciones masculinas cercanas. No es un ambicioso ni un genio y no le sorprende nunca haber progresado en la empresa. Sin embargo, se sorprende cuando Waterhouse pasa por su oficina y charla durante unos minutos sobre nada en particular antes de invitar a David a una especie de club que abre todas las noches. Los jueves por la noche siempre hay alguien contando historias. El jueves por la noche Waterhouse se encuentra con David en las escaleras del 249 de East Street y Stevens les abre la puerta. No hay presentaciones formales, pero uno de los hombres que se presenta a David es Emlyn McCarron. David se queda solo para explorar la habitación. Las estanterías parecen extenderse hasta el infinito y en la piedra angular de la enorme chimenea está grabado el lema: "Es el cuento, no el que lo cuenta". David aprende rápidamente que las relaciones entre los miembros del club son diferentes dentro del club que fuera de él. Su jefe, el señor Waterhouse, es George dentro de sus muros. Cada vez que David intenta hacer una pregunta sobre la naturaleza del club o sus reglas, se topa con interrupciones o desviaciones. Pronto deja de hacer preguntas y comienza a sentir una sensación de paz y pertenencia. Al explorar la biblioteca, encuentra muchos clásicos antiguos
que le resultan familiares, varios libros de autores de los que nunca ha oído hablar, y algunos de autores que conoce pero con títulos desconocidos. Cuando regresa a casa y su esposa le pregunta cómo estuvo, él le dice que solo era un grupo de viejos estirados que se aburrían unos a otros. De alguna manera, tiene la sensación de que no debería hablar del club. Su esposa, por mucho que la quiera, es una extraña. Tiene su propia vida ocupada y amplias relaciones con otras mujeres. Con el paso de los años, David descubre que la casa de piedra rojiza está llena de puertas y pasillos extraños que conducen a lugares más extraños y que parece tener un tamaño prácticamente infinito. A veces escucha ruidos extraños como el de un reloj de pie en el pasillo distante o un extraño deslizamiento y golpe en una habitación de arriba. Los jueves por la noche los miembros cuentan historias, divertidas, sentimentales, dramáticas o aterradoras. El jueves antes de Navidad, sin embargo, siempre hay una historia especial, una historia de fantasmas. La primera historia navideña de fantasmas que David escucha en el club se refiere a una cabeza incorpórea que no moría. Un año después de unirse al club, David es nombrado socio menor de la firma y se le pone en camino rápido para convertirse en socio de pleno derecho. La narrativa de David regresa brevemente a la actualidad e introduce la historia contada por Emlyn McCarron. Parte 2. El método de respiración. Emlyn McCarron cuenta la historia de una joven paciente suya llamada Sandra Stansfield. Sandra llegó a él soltera y embarazada, lo que en ese momento era una situación terriblemente difícil para una mujer. Sin embargo, Sandra desde el principio muestra un enorme coraje, dominio de sí misma y una determinación implacable de tener un bebé sano. Sandra enfrenta los prejuicios contra las mujeres embarazadas solteras. Como consecuencia, pierde su trabajo, pierde su habitación en su pensión y, muy en contra de su voluntad, compra un anillo de boda barato para poder hacerse pasar por una joven viuda. Ella supera todos los problemas de su vida con tal de poder tener un bebé sano. El Dr. McCarron es uno de los primeros defensores de lo que él llama el método de respiración, que ahora se llama método Lamaze, cuya etapa final describe como la etapa locomotora porque suena como el resoplido de un tren. Sandra practica el método asiduamente y descubre que le ayuda a controlar su temperamento cuando encuentra desprecio por su situación de soltería. Pasan los meses y el bebé nacerá alrededor de Navidad. Sandra sigue siendo disciplinada y decidida, pero en un momento vulnerable le admite a McCarron que tiene un fuerte sentimiento de que está condenada. Esa noche, McCarron sueña con encontrar a Sandra en su oficina con la cabeza entre los brazos. Abre los ojos y repite que está condenada. Sandra se pone de parte en Nochebuena, cuando está lista para ir al hospital. Las calles de la ciudad están cubiertas de hielo. Mirando hacia atrás, McCarron cree que el método de respiración contribuyó indirectamente a su muerte. El taxista que la lleva al hospital es joven y está nervioso y por la mujer embarazada en su auto, y su resoplido durante las contracciones lo pone más ansioso. Al acercarse al hospital, el conductor pierde el control de su coche. El taxi patina sobre el hielo, choca contra una estatua que se encuentra frente al hospital y Sandra es arrojada por la ventana y decapitada. McCarron descubre, para su horror, que el cuerpo todavía respira en la etapa locomotora. El cuerpo continúa respirando a través de las contracciones hasta que nace el bebé. Cuando envuelven al bebé en una manta y se lo llevan, McCarron mira la cabeza de Sandra, la cual tiene los ojos todavía abiertos, y McCarron se da cuenta de que lo está viendo. Él le dice que el bebé es un niño sano, y sus ojos se cierran y el cuerpo deja de respirar. Cuando David deja el club después de la historia, le dice a Stevens que tiene una pregunta, que le gustaría hacerla si a Stevens no le importa. Stevens responde que David podría preguntarle si le gusta, pero es mejor no preguntar demasiado si David quiere seguir yendo al club. Las personas que aprenden demasiado generalmente optan por mantenerse alejadas. David quiere hacer muchas preguntas: ¿de dónde vienen los libros extraños de la biblioteca? ¿Cuántos años tiene Stevens? Y sobre todo,
dónde están realmente cuando entran en la casa de piedra rojiza con sus infinitas habitaciones y su tamaño imposible. Al final no pregunta nada de esto, pero lo único que pregunta es si hay muchas más habitaciones arriba. Stevens responde que sí, que hay kilómetros de habitaciones, pasillos, entradas y salidas, tantos que ha habido hombres que se han perdido en ellos. David decide que en realidad no quiere saber más. Su última pregunta a Stevens es si habrá más historias, y Stevens le asegura que siempre hay más historias. Intercambian buenas noches y por un momento David teme que cuando Stevens abra la puerta principal vea un paisaje alienígena infernal y que Stevens lo empuje a través de la puerta y la cierre detrás de él. En cambio, ve el mundo familiar y corriente. Desde entonces ha habido muchas más historias y David promete al lector que algún día cercano podrá compartir otra. Como podemos notar, este relato del método de respiración es como dos historias en una. En primer lugar tenemos la historia de David y este extraño recinto o el club, en el cual aparentemente puede encontrar libros de autores que, si bien existen, no existen en su catálogo en ese momento. Es como si fueran novelas inéditas. Asimismo encuentra libros extraños, los cuales no corresponden o no son de ningún autor conocido, dando a entender que el lugar es una especie de grieta o algún lugar donde están reunidos diferentes volúmenes o artículos de otros lugares u otras dimensiones. ¿Por qué hablo de dimensiones? Porque el mismo David nos habla de que hay muchas puertas, infinitos corredores y que pareciera que la casa solo es una fachada de una cosa aún mayor, la cual pues realmente no tenemos una explicación clara. La segunda historia pues es el método de respiración, una historia fantástica, una historia que nos habla de una mujer que quiere superarse, quiere traer a su hijo y pues poder darle lo mejor que puede y que lamentablemente termina falleciendo, pero la muerte no es algo que le impida traer a su niño a salvo. Una historia bastante interesante, al menos las dos, que pues se complementan muy bien. Esta novela corta no es mi favorita de la recopilación de las 4 estaciones, de hecho es la menos favorita. Si las pudiera poner en orden, yo creo que sería La redención de Shawshank, después pondría Alumno aventajado, El cuerpo y finalmente este relato. Y si se dan cuenta, este es el orden que hay en el libro, ¿no? De primavera, verano, otoño e invierno. Entonces, pues quería compartirles esta historia. Quería aprovechar de que era una historia corta y que pues podía grabarla rápido para que la pudieran disfrutar al menos esta tarde o esta noche de domingo 31 de marzo. Y bueno chicos, espero hayan disfrutado el relato. Si quieren que les traiga más historias, que continúe con Alumno Aventajado, déjenme sus comentarios, su like, una suscribida. Únanse a los miembros del canal, eso me ayudaría mucho. Y yo soy Iván K Reviews y recuerden, hay otros mundos aparte de este.